que puedan ser una inspiración y fe para ti, para poder tener éxito ese día confiando en el Señor. Es una palabra de Dios la que estamos enviando para que tú puedas tener fe en ese día. Así es que bueno, estas son nuestras actividades, las acabas tú de ver, y en este momento vamos a iniciar nuestra reflexión en la palabra de Dios, que yo espero tú recibas una revelación del Espíritu Santo hasta tu espíritu, que pueda el día de hoy hacer cambios fuertes en tu vida. Y yo quisiera que tomaras tu Biblia, tomaras tu cuaderno para hacer anotaciones y pudieras dirigirte a el libro de Efesios en el capítulo 3 y verso 14. Efesios capítulo 3 en el verso 14, y lo pudiéramos leer ahí en tu Biblia. Dice la palabra de Dios: por esta causa, es el apóstol Pablo el que está escribiendo esto, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien también toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que tú vayas al hogar, a cada lugar en donde están conectados en esta transmisión, y esta palabra pueda ser revelada de tu Espíritu a sus corazones, que nada pueda interferir, Señor, en que esta palabra pueda llegar pura, pueda llegar directamente desde tu corazón a ellos. Padre, todo espíritu que quiera distraer, todo espíritu de confusión, todo espíritu de incredulidad, en el nombre de Jesús es atado ahora mismo, de tal manera, Padre, que solamente tu espíritu esté fluyendo ahora en la revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Como les decía, es el apóstol Pablo el que les está escribiendo a los primeros cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso. Les declara que su oración por ellos es que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Padre también, les diera la gloria de ser fortalecidos en su hombre interior. ¿Qué es este hombre interior? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? El hombre interior es nuestro espíritu, es tu espíritu, es la parte más profunda de tu ser, el espíritu. Como antes ya he mencionado en las anteriores conferencias, el ser humano que no ha sido regenerado, el ser humano que no ha nacido de nuevo por el Espíritu, es solamente un alma viviente. Su espíritu está en fase de muerte, está dormido, está inhabilitado, y por lo tanto esa persona no puede tener comunión con Dios, no puede tener comunicación con Dios, pues esto se da a través de su espíritu. Así es que quiero que ustedes vean, entre Dios y el ser humano hay una incompatibilidad de naturalezas. El ser humano está hecho a partir de la tierra, es carne, es un alma viviente, en tanto que Dios es espíritu.
Así es que espíritu y carne no pueden tener un relacionamiento, no se pueden hablar. Dios puso en el hombre espíritu para que pudiera tener comunión y comunicación con Dios. Pero cuando este espíritu quedó en fase de muerte, quedó inhabilitado a causa de que el hombre prefirió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y alimentar su alma, en vez de comer del árbol de la vida y alimentar su espíritu, el hombre entró en esa fase de muerte espiritual, de muerte eterna. Y desde ese momento, al ya no tener esa comunión con Dios, el hombre empezó a separarse cada vez más de la naturaleza de Dios, hasta que llegó el punto en que todos los designios del hombre siempre eran para lo malo. La carne, nos dice la palabra, está vendida al pecado. Así es que el hombre, en la naturaleza no regenerada, no nacida de nuevo, siempre está, sus designios son hacia lo malo, y se separa cada vez de Dios. Dios es santo, pero el hombre está metido en pecado debido a esa gran separación que hay. Así es que cuando el hombre nace de nuevo por la fe en la obra de Cristo Jesús, al nacer de nuevo, pues se regenera su espíritu, y el Espíritu de Dios viene con él para empezar a llenarlo de esa nueva naturaleza, de la naturaleza divina. El espíritu del hombre, a través de la fe en Cristo Jesús, es avivado, es despertado, es habilitado para nuevamente poder tener una comunicación, una comunión con Dios. Dios es espíritu, y la única manera en la que podemos tener comunión con Dios es a través de nuestro espíritu. El Espíritu Santo viene a nosotros y genera ese vínculo, esa unidad, para poder tener comunión, adoración, relacionamiento con Dios. Entonces podemos tener revelación, es decir, que el Espíritu Santo derrame en nosotros de la naturaleza divina, de la gloria divina, de la palabra de Dios, de tal manera que podamos empezar a tener una transformación en nuestra vida, de gloria en gloria. Así es que si en esta ocasión tú te has dado cuenta de que tú estás viviendo sin tener una comunión con Dios, tú no sabes cómo tener una comunión con Dios, tú lo que necesitas es creer en Cristo Jesús, la obra que Él hizo. Cristo Jesús llevó todo tu pecado en la cruz. Cristo Jesús ya pagó por cada uno de tus pecados el castigo que era merecido por ellos, de tal manera que te libró del pecado, te libró de la maldición, para que hoy pudieras tú estar reconciliado con Dios. Así es que si tú tienes la humildad de decir: Señor, yo me tomo de tu mano, yo me tomo de esa mano maravillosa que me has dado para poderme dar salvación, para poder volver a Dios, para poder ver a Dios como un padre y no como un juez. Ahora mismo tú dile: Señor, yo creo en ti, Señor Jesucristo, creo en tu obra, creo en lo que hiciste por mí. Y dile: Espíritu Santo, ahora regenera mi espíritu, ahora avívame, aviva mi espíritu, dale vida nuevamente, de tal manera que yo pueda iniciar a tener un relacionamiento con el Padre, con Dios. Que yo, una vez que he sido reconciliado, yo pueda venir a ti, Padre, y verte a ti y adorarte a ti. Gracias, Señor, muchas gracias por avivar mi espíritu, gracias por darle vida, gracias por regenerar mi espíritu y habilitarlo nuevamente para poder tener comunión contigo, Padre. Amén, amén. Pero como ustedes pueden darse cuenta en las palabras del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba orando para que el espíritu de aquellos primeros creyentes que estaban en la ciudad de Éfeso fuera fortalecido con poder por el Espíritu Santo.
Así es que podemos ver que el espíritu de aquellos primeros creyentes en Éfeso no estaba muerto, no estaba dormido ni estaba inhabilitado. Su espíritu ya había sido avivado, ya estaba despierto, sus habilidades ya habían sido reseteadas, pero por lo que podemos ver, el espíritu de todos ellos era aún débil y necesitaba ser fortalecido. Así es que podemos entender que hay muchos creyentes que ya tienen una vida nueva en Cristo Jesús a través de la vida espiritual que han recibido. Su espíritu ha sido avivado, pero hay muchos creyentes que tienen un espíritu débil y hay otros que tienen un espíritu fuerte. Ahora la pregunta es, ¿cómo afecta un espíritu débil en la vida cristiana? Otra pregunta ¿es posible andar en el espíritu teniendo un espíritu débil? Hoy vamos a contestar esas preguntas y vamos a ver cómo puedes tú fortalecer el espíritu. En la miniserie de conferencias que yo te hablé de la vida del espíritu, yo te describí cuáles son las características de un cristiano que anda en el espíritu y no en la carne. Un cristiano que anda en el espíritu es un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo. Él toma decisiones por la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice por dónde andar. Esta es una característica importante de un hombre que anda en el Espíritu. Número 2, vive en una vida sobrenatural y no en lo natural, porque el poder de Dios se perfecciona siempre en sus debilidades. No vive de manera natural, siempre está esperando milagros, está viviendo milagros en su vida. Número 3, vive en la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le revela la palabra, le revela la gloria del Señor, de tal manera que está en una transformación constante en su vida, de tal manera que cada vez se parece más a el Hijo de Dios Jesucristo. Número 4, vive a través de la fe y la paciencia. Siempre vive con fe, no en incredulidad, no en desesperación, no en angustia, sino que tiene fe y paciencia. Y número 5, un hombre, una mujer que andan en el Espíritu son unos ungidos de Dios. Hay unción en sus vidas, una unción clara de poder para las demás personas, que las demás personas sean bendecidos a través de ellos. Así es que si tú no andas en estas 5 características de una persona que anda en el Espíritu, esto quiere decir que aunque tú seas un creyente, aunque tú seas un cristiano, muy probablemente tu espíritu es débil. Y si tu espíritu es débil, entonces no vas a poderte enfrentar a las grandes adversidades, a los grandes problemas que en este mundo se están dando, y serás dominado por las circunstancias y serás dominado por tu propia alma que está en confusión y que está en angustia. La pregunta: ¿es posible desarrollar una vida cristiana como la anterior, como lo que te he descrito de una vida en el Espíritu, teniendo un espíritu debilitado? La obvia respuesta es no. Es por eso que el apóstol Pablo oraba para que aquellos creyentes fueran fortalecidos en el Espíritu. Hoy yo levanto mi oración al Padre, igualmente que el apóstol Pablo, para que todas las personas que están escuchando esta conferencia, ya sea en vivo o que la están escuchando después, puedan ser fortalecidos en su espíritu a través del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en
esta conferencia. Así es que si ustedes son fortalecidos en el Espíritu, ustedes van a ver que pueden gobernar en sus vidas, van a poder gobernar en todo su ser, van a gobernar por el Espíritu su alma y su cuerpo, van a gobernar las emociones, van a gobernar sobre los designios de su alma. Y bueno, si ustedes tienen esta revelación, si ustedes pueden ser fortalecidos en el Espíritu, ustedes van a poder tener ese dominio y esa comunión plena con el Señor hasta que lleguen a tener la plenitud de Dios. Así es que creo que esto es vital, esto es muy importante. ¿Por qué no inicias, antes de que empecemos a ver todos los puntos, por qué no inicias con una oración y le dices: Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que fortalezcas mi espíritu. Gracias porque lo has habilitado, gracias porque lo has avivado, gracias porque has despertado mi espíritu. Ahora puedo tener relación contigo y yo te he conocido. Mi oración sube a ti, puedo adorarte en el espíritu. Gracias, Señor, porque tú has habilitado mi espíritu para tener una comunión contigo. Pero ahora te pido: fortalece mi espíritu con el poder de tu Espíritu Santo esta noche, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Bueno, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, el Espíritu es el lugar en donde el Espíritu Santo viene y nos impulsa en una dirección hacia la voluntad de Dios. Es allí donde recibimos la revelación de la palabra y de la gloria de Cristo, que puede transformarnos y formar a Cristo en nosotros. Es allí también donde se desarrolla una conciencia espiritual, un discernimiento entre el bien y el mal, pero un discernimiento que viene del Espíritu Santo y no un discernimiento moral, no una conciencia moral basada en una moral social, sino es los principios divinos que nos dan un discernimiento de bien y mal. Es también en el Espíritu donde se da la comunión y donde podemos ser uno, un solo espíritu con Dios. Un espíritu débil, entonces, aunque ya está listo, aunque ya está habilitado para desarrollar todo lo anterior, pues no retiene lo que le ha sido dado, y como está debilitado, no tiene dominio sobre las cosas. La porción que acabamos de leer, cuando el apóstol Pablo les está diciendo a los efesios que sean fortalecidos con poder en su espíritu, está en el contexto de las tribulaciones que ellos estaban padeciendo, al igual que el mismo apóstol Pablo. Por lo cual él dice que sean fortalecidos en su espíritu para poder tener dominio aún encima de todas las tribulaciones que habían venido sobre ellos. Estaban siendo perseguidos, no solamente por los judíos, sino estaban siendo perseguidos por el gobierno romano. De tal manera que había pues incertidumbre entre los cristianos y tenían que mantener su fe en medio de las tribulaciones. Y es que un espíritu débil sucumbe ante los problemas, ante las adversidades, ante las tribulaciones, ante las persecuciones de este mundo. Y mi oración es igualmente que ustedes sean fortalecidos, porque estamos viviendo en este año 2020, creo que las peores situaciones, al menos de que yo tenga memoria. Estamos viviendo el peor tiempo, también en México, no solamente en el mundo, sino en nuestro país. Estamos viviendo el tiempo de mayor peligro debido a la inseguridad,
Toda la gente cuando sale de casa tiene que andar siendo vigilante de que no vaya a ser robado, de que no vaya a ser secuestrado. Hay criminalidad, de que no vaya a estar metido en un tiroteo, de que no vaya a estar metido o vaya a estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en donde bandas empiecen a luchar. Vivimos tiempos muy difíciles en México, en donde ya no se está persiguiendo a la delincuencia, sino que se les está diciendo que abrazos y no balazos, y la delincuencia está en un crecimiento impresionante, en un crecimiento constante. Vivimos también en un peligro todos los días ante el posible contagio de este virus que en nuestro país está alcanzando dimensiones muy fuertes. Tiene una tasa de mortalidad muy alta, es de las más altas de todo el mundo, mientras que en otros países la tasa de mortandad de este virus es del 3%, 4%, en México está arriba del 11%. Así es que una de cada 10 personas que se infectan en México de este coronavirus termina muerto. Esto es dramático, esto es muy fuerte verdaderamente. Entonces estamos todos bajo esta amenaza de ser infectados. ¿Y qué decir de la economía que estamos viviendo ahora mismo? Que estamos en una depresión como no se había visto en la historia independiente de México. Estamos en la peor recesión económica que se haya tenido historia. Negocios que han quebrado, mucha gente que no encuentra un buen empleo, y ante todas estas cosas además se suma que estamos bajo una persecución constante de todos los valores cristianos en este tiempo, en donde la gente de izquierda ha ido ganando terreno políticamente y han ido ganando para colocar sus convicciones, para colocar sus postulados. Como por ejemplo el homosexualismo, como por ejemplo las ideologías de género, enseñarles a los niños. En la Ciudad de México se ha hablado de que se les va a permitir a niños desde los 12 años que puedan hacer cambio de sexo, que se puedan hacer operaciones y cosas por el estilo. Es terrible lo que estamos viviendo verdaderamente en nuestro país. No son los mejores tiempos, son tiempos muy difíciles. Y igual que estaban los efesios, hoy día nosotros como cristianos en México estamos viviendo en una constante adversidad. Pero para eso es necesario que tu espíritu sea fortalecido, de tal manera que no sucumbas, que no caiga tu fe, que no caigas en incertidumbre, que no caigas en angustia, que no regreses a la vida almática, que no regreses a intentar tener una evidencia racional en vez de una certeza espiritual, una certidumbre por la fe. Es muy diferente vivir de evidencias que vivir de certidumbre basado en la fe, basado en la palabra de Dios. Yo puedo vivir en la certidumbre de la palabra de Dios y tener paz y tener paciencia en este tiempo, o puedo siempre estar buscando evidencias racionales que me traten de calmar, las cuales no voy a encontrar porque estos tiempos son verdaderamente complicados. Así es que no puedes permanecer con un espíritu debilitado y regresar o continuar en una vida basada en tu alma. Tienes que vivir una vida espiritual, una vida en el Espíritu, una vida sobrenatural, una vida guiado por el Espíritu Santo, no a través de tus razones, no a través de tus sentimientos, no a través de tus emociones, sino con la guía que te da el Espíritu Santo y con una fe y una certidumbre, una certeza que te da tu fe para seguir adelante. Tenemos un ejemplo muy claro de espíritus débiles en la palabra de Dios.
Nos dice la palabra de Dios que Moisés envió a 12 espías a el territorio de la nueva, la tierra prometida que ellos iban a tomar, y esos 12 espías tenían como propósito ir, ver las rutas a través de las cuales podrían avanzar, diseñar un plan de cuáles eran las primeras ciudades que iban a atacar y qué necesitaban para hacerlo. Pero cuando 10 de esos espíritus vieron las ciudades amuralladas y vieron a sus hombres fuertes, sus guerreros, y además vieron que había gigantes en aquella tierra, su corazón sucumbió, se vinieron abajo, tuvieron miedo, fueron pesimistas, y cuando regresaron para dar su informe de cómo deberían de entrar, su informe fue: no avancemos, no vayamos, nos van a matar, somos una presa fácil, nos van a deshacer si intentamos entrar en la tierra prometida. Su espíritu estaba apocado, era débil, no servía ese espíritu. Pero el de 2 hombres, Josué y Caleb, ellos tenían un espíritu diferente, dice la palabra de Dios, de tal manera que ellos, aunque vieron las mismas amenazas, aunque vieron a los mismos gigantes, aunque vieron las ciudades amuralladas, aunque vieron los mismos riesgos, ellos dijeron: claro que podemos, porque su certeza estaba basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios les había dicho que Dios les daría esa tierra, y ellos confiaban en la promesa de Dios. Ellos dijeron: si Dios dijo que nos iba a dar esa tierra, esos van a ser pan comido para nosotros. Esos que habitan, los gigantes, los guerreros, van a ser pan comido para nosotros. 2 posturas totalmente diferentes. Unos tenían un espíritu fortalecido, lleno de fe. Los otros tenían un espíritu apocado, un espíritu debilucho, que les dio mucho miedo. Su alma se llenó de miedo. Empezaron a razonar con sus mentes que era imposible que ellos, sin la preparación, sin el armamento, pudieran entrar y conquistar aquella tierra. Su alma les dio un raciocinio, les dio una evidencia y les dijo: es imposible poder vencer esta batalla. Así es que ellos, su vaticinio, su dictamen fue: no entremos. Así son muchos cristianos que tienen un espíritu debilitado, un espíritu apocado. Ven las adversidades, ven los problemas y no se animan a ir a más. Yo a muchos les he dicho: ve por ese trabajo que está súper bien remunerado, ve, busquen las empresas grandes, ve a lo grande, porque el Dios que te dio promesas es grande. Y ellos no se atreven, siguen en lo pequeñito, siguen pensando aquí y allá, siguen con una mentalidad de estanquillo, en vez de tener una mentalidad de empresa, una mentalidad grande, porque tienen un espíritu apocadito, un espíritu chiquito, un espíritu debilitado. Iglesia, necesitas fortalecer tu espíritu para pensar en grande, para ver lo grande. El apóstol Pablo decía: ciertamente yo, desechando las cosas del pasado, prosigo a la meta. Una persona que tiene fe tiene metas, tiene objetivos, va a más, aun y cuando tenga tribulaciones, aun y cuando tenga amenazas, aun y cuando haya muchas adversidades. Hay metas, hay planes, hay hacia dónde ir, porque tenemos una palabra, porque tenemos promesas de parte de Dios, que Dios es fiel y las va a cumplir. Así es que no puedes quedarte con un espíritu chiquitito. Tú puedes decir: sí, pero mi espíritu ya fue regenerado, mi espíritu ya tiene vida, yo tengo comunión con Dios, yo tengo comunión con el Espíritu Santo y yo lo festejo verdaderamente. Pero ahora de lo que te estoy hablando es que tú puedas tener un espíritu empoderado, un espíritu fortalecido, para que tú puedas dominar no solamente sobre ti mismo, sino sobre todas las circunstancias que hay a tu alrededor. Y el Espíritu Santo, dirigiendo, revelando, inspirando al apóstol Pablo cuando él estaba escribiendo esta carta, el apóstol Pablo escribió que fueran fortalecidos
por el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que tú entiendas que una cosa es ser llenos del Espíritu Santo y otra cosa es que tú recibas un derramamiento de poder del Espíritu Santo. Una cosa es ser llenos y otra cosa es andar en el poder del Espíritu Santo. En la palabra de Dios, en los evangelios, puedes encontrar que Jesús fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista allí en ese sitio. Cuando esto ocurrió, nos dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron. Bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma, se posó sobre Jesús y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Todos los que estaban allí fueron testigos de lo que estaba ocurriendo. Es el mero inicio del ministerio de Jesús. Nos dice la palabra de Dios que salió del río Jordán después de haber sido bautizado en el río, bautizado en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que él salió lleno del Espíritu Santo. Pero estando lleno del Espíritu Santo, el Espíritu lo dirigió. La primera cita que tenía el Espíritu Santo dirigiendo a Jesús en su vida era en el desierto. Lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Wow, imagínate, la primera cita que tenía agendada el Espíritu Santo era en el desierto y era con el diablo. Qué impresionante. Y es que Jesús, que es el postrer Adán, tenía que recuperar todo lo que el primer Adán había perdido cuando había sido tentado por el diablo. El diablo llegó al territorio del primer Adán, pero el postrer Adán fue a meterse al territorio del diablo, el desierto, un lugar en donde no hay nada, en donde hay gran escasez y pobreza. Ahí lo llevó el Espíritu de Dios. No se metió él solito, no fue un error que le haya fallado el GPS y se fue a meter a un lugar incómodo, a un lugar hostil. El Espíritu Santo lo llevó allí. Y nos dice la palabra que allí estuvo sin comer 40 días, 40 noches. Esto no es porque Jesús estuviera ayunando, sino porque simplemente no había comida en el desierto. No hay tiendas, no había un Oxxo ahí cercano, no había dónde comprar algo que comer, no había comida en ese lugar. Así es que no estaba ayunando. Estaba en un lugar de escasez, estaba en un lugar inhóspito, en un lugar hostil, un lugar en donde el diablo gobierna. Así es que allí llegó y el diablo se esperó hasta que Jesús estaba muy debilitado en la carne. Evidentemente la carne afecta el alma también estaba en angustia, el alma estaba debilitada. Y llegó el diablo en ese momento para tentar a Jesús. Las tentaciones van directamente hacia el alma de Jesús. Pero noten ustedes algo en ese relato, que el Espíritu de Dios que ya había llenado a Jesús, ahora estaba derramando poder sobre él para vencer a Satanás, para vencerlo. Había revelación del Espíritu Santo. Jesús contestó a cada una de las tentaciones con una revelación del Espíritu. Él conocía la palabra, él ya había aprendido la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo se la estaba revelando de tal manera que Jesús respondía a cada una de esas tentaciones y Jesús iba venciendo sobre la tentación del diablo hasta que venció totalmente a la tentación del diablo en medio del desierto y recuperó para el hombre lo que el primer Adán había perdido. Nos dice la palabra de Dios que cuando él salió del desierto, no salió solamente lleno del Espíritu, él salió en el poder del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre ser lleno del Espíritu y andar en el poder del Espíritu Santo. Jesús
había aprendido en medio de ese lugar hostil, había aprendido en medio de la escasez, había aprendido a vencer al diablo, había aprendido a vencer sobre su propio cuerpo, a dominar sobre su propia alma, de tal manera que no respondió conforme a la necesidad de su cuerpo, no respondió conforme a la necesidad de su alma, sino que respondió siempre conforme al poder del Espíritu Santo que estaba en él. Él aprendió a tener dominio sobre las circunstancias, dominio sobre su propia vida, dominio aún sobre el diablo y sus demonios, de tal manera que inicia un ministerio en donde todos los días se mueve en el poder del Espíritu Santo, porque había aprendido a tener dominio. Jesús, el prototipo de hijo de Dios, como tú y yo somos hijos de Dios, pero Jesús es el prototipo de un hijo de Dios. Y mira bien que él primeramente fue lleno del Espíritu Santo, pero después fue empoderado por el Espíritu Santo para tener dominio. Esto es importante, la palabra dominio. Tú debes aprender a tener dominio, dominio sobre tu propia vida, dominio sobre tus pensamientos, dominio sobre tu cuerpo, dominio sobre las necesidades físicas que tú tienes, dominio sobre enfermedades, dominio sobre las situaciones, las adversidades, los problemas, las persecuciones, dominio en tu vida, de tal manera que no respondas con los sentimientos de tu alma, que no respondas con el enojo que tú tienes y empiezas a decir cualquier cantidad de cosas que no convienen, que no respondas con los sentimientos que tú tienes de tristeza o de dolor, porque solamente vas a arruinar las cosas. Cada vez que tienes que responder, responde por el Espíritu, responde por la fe, responde por la revelación del Espíritu Santo en ti y no por lo que dice tu alma, y vas a aprender a tener dominio primeramente de ti mismo. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Esto es un espíritu de dominio propio. Esto es el ser fortalecidos en el Espíritu. Así es que en el Espíritu no solamente tú puedes tener una comunión preciosa como la tuvimos el domingo. Fue algo maravilloso tener esa comunión, ser uno con Dios en el Espíritu es algo esencial. Es que el Espíritu Santo derrame en nosotros de la naturaleza divina que nos haga cambiar, nos transforme para ser hijos de Dios. Pero en el Espíritu también se da un fortalecimiento de poder. Hoy no te estoy hablando de adoración y de comunión, yo te estoy hablando de poder. Dile: Espíritu Santo, lléname de poder. Espíritu Santo, ven a mí con poder. Espíritu Santo, en medio de la adversidad, en medio de los problemas que estamos teniendo, es el campo perfecto para que yo pueda ser fortalecido en mi espíritu por poder, el poder de tu Espíritu Santo. Si Jesús, el prototipo de Hijo de Dios, fue fortalecido con poder allí en el desierto, fortaléceme a mí en este año 2020 y que yo aprenda a tener dominio de mi persona, dominio de mis sentimientos, dominio de mis emociones, dominio de mis pensamientos, dominio de las circunstancias y aún hasta dominio del mismo diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Dice el Salmo 18, verso 31. Salmo 18, verso 31. Dice la palabra de Dios, escucha bien, dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Vamos, léelo en voz alta y en tu casa, dilo. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfectos mis caminos.
quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. No las alturas, sino sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Has ensanchado mis pasos debajo de mí, de tal manera que mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la batalla, para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, que salgan corriendo, que salgan huyendo, para que yo destruya a los que me aborrecen. Cuando lo escribió este salmo, el rey David estaba pensando en una persecución y en cosas físicas. Él no estaba pensando en algo espiritual. Él estaba pensando que Dios lo había fortalecido para poder enfrentar a sus enemigos, las persecuciones de las cuales fue objeto cuando Saúl como rey quería matarlo. Él puede ver hacia atrás y dice: mira todo lo que hiciste conmigo, me hiciste firme para estar en las alturas, tu diestra me sustentó. Él está dándole gracias a Dios por lo que había sucedido. Pero ahora yo quiero que ustedes lean esto, pero lo lean entendiendo lo espiritual, entendiendo que esto está hablando de algo espiritual también. Dice que Dios es el que te ciñe de poder, de un poder espiritual, que Él fortalece tu espíritu porque te ciñe de poder. Cuando Él te ciñe de poder, entonces hace perfectos tus caminos. No hay manera que tus caminos puedan ser rectos, no hay manera que tus caminos sean de perfección, si no es porque Dios viene con su poder y te ciñe de Él. Él hace mis pies como de siervas. Esto es rápido, veloz. Puedo ir a las alturas. Puedo estar firme en los momentos de batalla. Dice: Él adiestra mis manos. Él va a adiestrar mi espíritu para la batalla, como lo hizo con Jesús. Una batalla espiritual se libró en el desierto y Jesús salió más que vencedor en ese momento, porque el Espíritu Santo lo adiestró para esa batalla, le dio la revelación que él necesitaba para responder al diablo. Su diestra lo sustentó. Ensancha Él, cuando Él viene con su poder, Él ensancha tus caminos. Esto quiere decir que tú no vas a estar en angustia. Angustia es angostura, es algo angosto. Tú te sientes apretado, no hay para dónde ir, no hay soluciones, no encuentras caminos. Bueno, cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre ti, Él ensancha tus pasos. Es decir, tú vas a poder mirar y ves soluciones, y ves que Dios está al frente de ti y que nada te podrá hacer frente, que nada podrá dañarte. Tu visión cambia completamente. Tú puedes perseguir a tus enemigos y alcanzarlos y herirlos. Jesús salió en el poder del Espíritu y empezó a hacer sanidades, empezó a echar fuera demonios de toda la gente, empezó a librar a la gente de la opresión del diablo, porque él había experimentado el dominio sobre el diablo. Tú tienes que experimentar tener dominio sobre el diablo si quieres echar fuera demonios, si quieres empezar a andar sanando a las personas. Tienes que experimentar ese dominio, no solamente sobre ti, sino sobre el diablo, sus demonios. Y dice que Él es el que te ciñe de fuerzas para las peleas. El poder del Espíritu Santo te ciñe. Así es que, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús,
Ahora dile, cíñeme de fuerzas, dame de tu fuerza, Espíritu Santo, ciñe mi espíritu de poder. Yo quiero poder, vamos, dile, no solamente quiero la llenura de tu Espíritu Santo, gracias por esa llenura, gracias por la comunión que hoy puedo tener contigo, pero hoy, Espíritu Santo, yo anhelo poder. Fortalece mi espíritu con poder. Yo no quiero un espíritu debilucho, yo no quiero un espíritu apocado, yo no quiero un espíritu que salga corriendo cuando vienen adversidades. Yo no quiero un espíritu temeroso. Yo no quiero un espíritu de miedo, un espíritu cobarde. Yo quiero un espíritu fortalecido. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ven a mí con tu poder, con tu fuerza, en el nombre de Jesús. Como ustedes se pueden dar cuenta, un espíritu vigoroso puede seguir adelante en medio de las circunstancias adversas, en tanto que un espíritu débil es incapaz de soportar la oposición. Así es que necesitamos un espíritu fortalecido en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tus manos ahí en tu casa y dile: Espíritu Santo, fortaléceme, fortalece mi espíritu, fortaléceme, levántame con poder, adiestra mis manos para la batalla en el nombre de Jesús. Pero yo quiero regresar al lugar por donde iniciamos. Empezamos en Efesios capítulo 3 y vuelvo a leer a partir del verso 16. Efesios 3:16. Quiero que recuerdes esta palabra. Efesios 3:16. Algo tiene la palabra con el 3:16 que siempre es algo importante. Efesios 3:16 dice: para que les dé conforme a las riquezas de su gloria. Esto es una riqueza de gloria, escucha bien. Ser fortalecido con poder en tu espíritu por el Espíritu Santo. Esta es una riqueza de la gloria. El Espíritu Santo toma de las riquezas de gloria y viene y te la suministra. ¿Y cuál es esa riqueza de gloria? Poder para ser fortalecido tu espíritu. Que tu espíritu no esté debilucho, que tu espíritu sea fuerte. Ahora escucha bien, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en tu corazón. Escucha bien, tú necesitas ser fortalecido en tu espíritu para que Cristo sea formado en ti, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Así es que el primer resultado de que tu espíritu sea fortalecido es que Cristo pueda, por la fe, habitar en tu corazón. El Espíritu Santo forma a Cristo en ti. Esto es una habilitación de poder. En Cristo Jesús hemos muerto al viejo hombre, pero en Cristo, el Espíritu vivificante que es Cristo, somos renacidos para una nueva vida, para un nuevo hombre creado por Dios a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Es así como el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe de un hijo de Dios. Yo quiero hablarte de esas dos grandes verdades. Primera verdad: hemos muerto en Cristo Jesús. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo Jesús. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado, ya fue crucificado, no va a ser crucificado, ya fue crucificado en Cristo Jesús, para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos ya resucitado en Cristo Jesús. Son verdades importantes que tú debes de tener y de creer en ti. Así es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese es el resultado
de que tu espíritu sea fortalecido y venga el Espíritu de Dios y forme a Cristo en ti. Así es que quiero que entiendas, los atletas de alguna disciplina tienen ciertas cosas que tienen que hacer, ciertos ejercicios que ellos tienen que hacer. De acuerdo al deporte que ellos practiquen, pues es diferente los ejercicios que tienen que hacer, ya sea para fortalecer sus piernas o sus brazos o el abdomen, etcétera. Así es que de acuerdo a el deporte hay una disciplina diferente para fortalecimiento de músculos, para el fortalecimiento del cuerpo, de tal manera que puedan tener éxito en ese deporte. Además, también tienen que seguir una rigurosa dieta y tener los descansos correctos de dormir, etcétera. Así es que hay toda una disciplina para fortalecerte y poder ser un jugador de algún deporte de una manera profesional. Pues tú tienes que seguir todo esto para fortalecerte. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que nosotros no tenemos que fortalecernos a nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo es el que viene y fortalece, y te fortalece con poder, con poder. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Cuál es nuestra participación en esto? El Espíritu Santo es el que me va a fortalecer, es su poder el que me va a fortalecer. Yo sé que muchas personas han puesto como unas disciplinas espirituales que las personas deberían de hacer en su comunión con el Señor, pero el Espíritu Santo queda muy claro, Él es el que te fortalece, Él es el que crea a Cristo en ti, Él es el que hace que habite la plenitud de Dios en ti, por el Espíritu Santo, por Cristo que habita en ti. Dice Colosenses capítulo 3 verso 1. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Colosenses 3:1. Escucha bien, dice el apóstol Pablo: sí, pues, ustedes han resucitado con Cristo. Por eso yo te digo que es importante que tú creas esta palabra. Tú ya has resucitado con Cristo. Sí, pues, ustedes han resucitado con Cristo. Busquen entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Así es que hemos muerto en Cristo, por lo tanto, nos dice la palabra de Dios, no busques las cosas terrenales. El Señor sabe que tú tienes necesidad de todas esas cosas, nos dice la palabra, sino que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si tú pones en primer lugar la búsqueda de las cosas terrenales, jamás podrás ver tu espíritu fortalecido. Tú tienes que cooperar en esto para que con poder venga el Espíritu Santo y te fortalezca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Poner mi mirada en las cosas del cielo, poner mi mirada en las cosas de Dios, donde está Cristo sentado a su diestra. Así es que cuando yo pongo la mirada en su palabra, pongo la mirada en su espíritu, en la comunión, en orar al Señor, pues yo estoy poniendo mi relación en primer lugar por encima de las otras cosas. Yo felicito a todos los que están en este momento conectados, porque ustedes verdaderamente han puesto a Dios en primer lugar, y no las actividades de la casa, y no el cenar, y no el poner el trabajo en primer lugar, sino que ustedes han puesto a Dios en primer lugar y se han conectado y están ahora mismo escuchando esta palabra. Han puesto a Dios en primer lugar. Es muy importante esto, poner la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque quien lo hace así, entonces recibirá este poder, recibirá poder del Señor.
Jesús ponía su mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Era dirigido por el Espíritu Santo. Fue al río Jordán para ser bautizado por el Espíritu Santo. En fin, él no buscaba las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. Si tú has resucitado con Cristo, busca las cosas del cielo. Esto es fe. Tú tienes que creerlo. Yo he resucitado con Cristo. No es que yo voy a resucitar. No, yo ya resucité con Cristo para una nueva vida. Él habilitó mi espíritu y me dio una vida eterna. Yo ya resucité con Cristo Jesús. Mi cuerpo va a resucitar cuando Él venga por mí. Mi cuerpo va a resucitar, pero yo ya resucité para una nueva vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, yo ya no vivo para esta tierra, yo vivo para el Señor, yo vivo para el cielo. Mi ciudadanía está en el cielo y no en la tierra. Así es que es absurdo poner la mirada en las cosas de la tierra cuando tienes un cielo grande para ti. Así es que escucha bien, pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque tú has muerto y tu vida está escondida en Dios. Yo sigo leyendo ahí en el verso 5, escucha bien, verso 5, Colosenses capítulo 3. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado de este empoderamiento de tu Espíritu Santo, de este dominio de tu espíritu por el poder del Espíritu Santo? Dice Colosenses 3:5, dice: hagan morir entonces lo terrenal en ustedes. Fíjate bien que teniendo el dominio, cuando mi espíritu tiene dominio propio, tiene el dominio de mi vida, tiene el dominio de mi carne y tiene el dominio de mi alma, entonces yo puedo hacer morir lo terrenal. ¿Qué es eso terrenal? Dice: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas, dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, groserías que salen de tu boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y revistiéndose del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice la palabra de Dios. Así es que, mira, esto es dominio que tú puedes tener. Jesús tuvo dominio sobre su cuerpo. Él no respondió diciendo: sí, tengo tanta hambre que puedo convertir esas piedras en pan. Me estoy muriendo de hambre, así es que ni modo, voy a convertirlas en pan y voy a comer. Hubiera ganado su necesidad física, y él tenía una gran necesidad física en ese momento, pero él tuvo dominio sobre su cuerpo y contestó de una manera espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, le dijo al diablo, sino de toda palabra que viene de Dios. Así es que dominio sobre tu cuerpo, dominio sobre enfermedad, dominio sobre tu alma, sobre las emociones de tu alma, sobre la tristeza de tu alma, sobre el enojo que a veces tienes en tu alma, sobre todo tipo de emoción y pensamiento. Ten dominio espiritual. Tu espíritu tiene que dominar sobre todo, tener dominio. Esto es un hombre espiritual. Esto es una persona que anda en el Espíritu Santo. No es fuerza de voluntad. Yo no te estoy hablando de que ejercita tu fuerza de voluntad para poder vencer sobre todas esas cosas. No, nunca lo vas a lograr. La fuerza de voluntad jamás te va a alejar de todas estas cosas, pero sí el dominio, tener un espíritu fortalecido, un espíritu dominante, no solamente sobre tu propio cuerpo, sino sobre las adversidades, sobre las circunstancias que estamos viviendo en este 2020 y sobre los ataques del diablo para tu vida. Esto es
lo que el Señor te está ofreciendo el día de hoy. Así es que Espíritu Santo, levanta tu mano ahí en tu casa y dile: Espíritu Santo, yo te pido, derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder sobre mi vida. Fortaléceme en el hombre interior, fortaléceme en mi espíritu. Haz de mi espíritu fuerte. Chicos, si pueden venir y tocar. Espíritu Santo, haz de mi espíritu fuerte, fortalécelo, fortalécelo ahora en el nombre de Jesús. Yo no quiero seguir con un espíritu debilitado como aquellos 10 espías, apocados, pusilánimes, miedosos, que no quisieron enfrentar las adversidades para conquistar. Yo quiero ser guiado por tu espíritu, yo quiero andar en el poder de tu espíritu, yo quiero andar en el espíritu, en el nombre de Jesús. Así es que tu espíritu sea fortalecido con poder del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Recibe poder ahora. El poder del Espíritu de Dios está en ti. Yo sé que tú has pedido amor, tú has pedido comunión. Todo esto lo he venido enseñando. Ahora pide poder en el nombre de Jesús. En cada situación adversa que tú estés enfrentando cada día, dile: Espíritu Santo, dame tu poder para vencer, dame tu poder para tener dominio en el nombre de Jesús. Así es que hoy ahí en tu casa, levántate con dominio en tu espíritu. Ten dominio espiritual sobre tu vida. Ten ese dominio. Domina sobre tu alma, domina sobre tu cuerpo, domina sobre las circunstancias, domina incluso sobre el diablo. Ten dominio, que tú seas la peor amenaza del diablo y salga huyendo de ti. Así es que dilo conmigo: yo no me debilitaré en la fe. No voy a buscar evidencias racionales, sino voy a buscar la certeza del Espíritu. Voy a andar en el Espíritu. Hoy recibo revelación del Espíritu Santo, que empieza a formar a Cristo en mí. Que Cristo sea formado en ti en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, revela a Cristo, forma a Cristo en cada uno de nosotros. Que sea una realidad decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, en el nombre de Jesús. Padre, desarrolla ahora una conciencia espiritual en cada persona, donde tú seas el que traigas por discernimiento, Señor, discernimiento de bien y mal, y donde tú corrijas, donde tú traigas una corrección a nuestras vidas, lo que tenga que ser corregido a través de tu Espíritu Santo por una conciencia espiritual. Hoy yo recibo fuerzas en mi espíritu en el nombre de Jesús. Hoy yo recibo fuerzas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo,
Espíritu. Empodéranos, empodéranos, empodéranos. Danos dominio. Manda tu fuego, aceite del cielo. Queremos tu vida, oh Señor. Manda tu gozo, siendo tu amor. Espíritu Santo de Dios. Manda tu fuego, aceite del cielo. Queremos tu vida, oh Señor. Manda tu gozo, siento tu amor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo. Que tengan una noche preciosa y a partir de hoy aprendan a tener dominio sobre todas las cosas por su Espíritu. Gracias por este día. Nos despedimos todos. Bendiciones, bendiciones mil. Hasta luego.